Hola muchachos, bienvenidos al canal del profe Eduardo Bautista. El día de hoy vamos a analizar un poco sobre el teorema de Pitágoras. Vamos a enfocarnos a esos ejercicios. Muy bien, empecemos. Aquí el teorema de Pitágoras indica qué secuencia tenemos y cómo lo vamos a resolver. Primera característica que tenemos que analizar es que el teorema de Pitágoras solamente se aplica para triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir? Que debe de contar con un ángulo de 90 grados. Si no tiene un ángulo de 90 grados, entonces no podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Analizamos, aquí tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, sí es factible utilizar el teorema de Pitágoras. Como nos menciona, debe estar compuesto por la hipotenusa y ambos catetos, cateto adyacente y cateto opuesto. Si nosotros analizamos, otra cosa importante son las letras. Aquí tenemos la letra A. ¿Ok? El ángulo C siempre va a ser, el ángulo de 90 siempre va a ser el ángulo C. Y aquí tenemos el ángulo B. Ángulos siempre lo vamos a representar con letras mayúsculas. Y frente a ellos o en ángulos opuestos vamos a encontrar los lados. Aquí tenemos ángulo B, lado B, ángulo C, lado C, ángulo A, lado A. Lo más importante es cómo podemos resolver cada uno. El teorema de Pitágoras muestra tres letras. Si nosotros analizamos, nos dice C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, donde C, aquí está, es la hipotenusa, A es un cateto y B es un cateto. Pero algo importante que también tenemos que analizar son nuestros despejes. Como C es una potencia, pasa del otro lado sacando una raíz cuadrada. Ahí tenemos el despeje de C. Ahora vamos a hacer el despeje de A. B está positivo, pasa del otro lado negativo. ¿Verdad? Y le sacamos la raíz cuadrada también. Vamos con B. B va a ser igual a la raíz de C cuadrada menos A cuadrada. Y ahí tenemos las fórmulas de despeje que nosotros necesitamos en el teorema de Pitágoras. Recordemos, solo se aplica para un triángulo rectángulo, es decir, ángulo de 90 grados. Y es para buscar el número de lados o el valor de un lado. Por lo tanto, necesitamos dos lados para buscar un tercer lado. Vamos a resolver un ejemplo básico. Supongamos que C, B y A. Vamos a establecer una de mis incógnitas, ¿ok? Para que podamos trabajar. Lo importante en el teorema de Pitágoras es tener uno de los valores para que nosotros podamos establecer qué es lo que nos pide. ¿Ok? Vamos a suponer, en este caso, B va a ser mi incógnita. A le ponemos 8 y a C ponemos 8 y a le ponemos 6. Lo primero que tenemos que identificar, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Si nos damos cuenta, nuestra incógnita sería B. Por lo tanto, entonces utilizaríamos la fórmula, vamos a bautizar el 1, el 2, el 3. Utilizaríamos el 3. ¿Qué nos dice la fórmula 3? Que B es igual a la raíz de C cuadrada menos A cuadrada. Sustituimos nuestros valores. C, ¿cuánto vale? 8 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Y procedemos a resolver. 8 por 8, 64 menos 6 por 6,
son 36. Hacemos la respectiva resta, 64 menos 36, y nos da un valor de 28. Y a ese dato le sacamos la raíz cuadrada y b es igual a 5.29. Si en este caso no sabemos cuál es su equivalencia, pues entonces lo manejamos con unidades. Y recordemos que podemos manejar centímetros, metros, podemos manejar metros, centímetros, cualquier tipo de equivalencia. Pero si no tenemos, entonces procede a hacer unidades. ¿Ok? Y otra de las características que no debemos de olvidar es que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180. Entonces, si el ángulo C es igual a 90 grados, entonces el ángulo A más el ángulo B es igual a 90 grados. Y la suma de los tres ángulos interiores me tiene que dar 180 grados. Esa es una propiedad de todo triángulo, ya sea acutángulo, oblicuángulo o rectángulo. En este caso estamos trabajando con triángulos rectángulos, ya que es el teorema de Pitágoras. Vamos a aplicar este teorema de Pitágoras en un ejercicio práctico. Aquí observamos un ejercicio, aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el perímetro del rombo? Primero que nada tenemos que analizar que el teorema solo se aplica en triángulos rectángulos, y aquí me están dando un rombo. ¿Qué es lo que tengo que analizar? ¿Cómo dividirlo en triángulos? Si nosotros analizamos, podemos determinar un triángulo, va quedando de esta manera. Las diagonales, algo que también tenemos que saber, área es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Por lo tanto, yo ya tengo que establecer cuáles son mis diagonales. Basado en mis diagonales, yo ya puedo resolver dicho ejercicio. Diagonal mayor es la medida más grande, diagonal menor. Pero si analizamos, de las diagonales solamente utilizamos la mitad de dicho figura para que nosotros podamos trabajar. Y ahí tenemos, entonces, ¿qué es lo que nos compete el ejercicio? ¿Verdad? Y analizamos la mitad de 16, tenemos que es 8 centímetros, y la mitad de 12, 6 centímetros. Una vez que ya tengamos los datos, entonces establecemos nuestra incógnita. ¿Ok? Podemos determinar dichas medidas. Por lo tanto, ¿a qué procede? Procedemos a resolver. Primero que tenemos que hacer es poner letras. A este le vamos a llamar C, a este le vamos a llamar B y a este le vamos a llamar A. Por lo tanto, tenemos que buscar qué letra es la que es nuestra incógnita. Determinamos que es C. Entonces, nuestra fórmula dice que C, para utilizarlo, sería C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Procedemos a hacer la sustitución de los ejercicios. C cuadrada es igual a, ¿cuánto vale? 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces tenemos que 6 al cuadrado es 36, más 8 al cuadrado es 64. La suma de ambos llegamos que es a 100. Y la raíz de 100, entonces sabemos que la hipotenusa vale 10. ¿10 qué? Centímetros. Entonces ya podemos determinar cuál es el perímetro de dicha figura si sabemos que cada lado mide 10 centímetros. Sabemos que el perímetro de cada lado de una figura
es la suma de todos sus lados. Entonces, perímetro va a ser igual a lado más lado más lado más lado, o abreviado sería 4 veces el lado. ¿Sí? Ya determinamos que el lado mide 10, hacemos dicha sustitución para que podamos llegar a la solución. Perímetro es igual a 4 por 10 centímetros. Tenemos entonces que el perímetro sería 40 centímetros. Ahí tenemos una aplicación del teorema de Pitágoras, muchachos. Como ustedes pueden analizar, no es difícil, es solamente un análisis y siempre se aplican con triángulos rectángulos. No lo olvides, aquí con el profesor Eduardo Bautista para más tips y más consejos. Nos vemos, muchachos, hasta la próxima.